Hola a todos, hola a todas. Hoy voy a hablar del viaje culinario por el mundo hispanohablante. El mundo hispanohablante se extiende por 3 continentes y reúne tradiciones culinarias de una inmensa riqueza. Para cada país hispanohablante, presentaré un plato típico que refleja su cultura, su historia y sus sabores. Este recorrido nos llevará desde América Central y del Sur, pasando por el Caribe, África y Asia, para descubrir la diversidad gastronómica que une a estas regiones. Voy a empezar con América Central y México, con los tacos al pastor. Son tortillas rellenas de carne de cerdo marinada con especias, cocinada al trompo con piña. Es un plato inspirado en la inmigración libanesa, convertido en un clásico mexicano. Continuo con Guatemala y el pepián. Es un guiso espeso de pollo, tomates, chiles secos y semillas de calabaza, herencia directa de la cultura maya. Honduras con la baleada. Es una gran tortilla de harina de trigo rellena de frijoles rojos refritos, crema, queso y a veces huevo o aguacate. Es el platillo callejero más popular. Y El Salvador, con esta diapositiva, con el pupusa o la pupusa. Es una tortilla gruesa de maíz rellena de queso, frijoles o carne, servida con repollo encurtido y salsa de tomate. Algunos sabores de América Central. Más sabores, más delicias centroamericanas y también del Caribe. En Nicaragua tenemos el gallo pinto, una mezcla de arroz y frijoles negros fritos, a menudo consumida en el desayuno. Es un plato básico que también se comparte con Costa Rica. Hablando de Costa Rica, tenemos el casado. Es un plato completo con arroz, frijoles, carne o pescado, ensalada, plátano maduro y a veces huevo. Casado, porque todo está unido como en un buen matrimonio. En Panamá tenemos el sancocho panameño, una sopa de pollo con verduras y yuca aromatizada con cilantro. Es el plato tradicional de los días festivos o los días después. En el Caribe tenemos Cuba con su ropa vieja, carne de res desmenuzada, cocida con tomate, pimientos y cebolla, servida con arroz y frijoles negros. El nombre significa ropa vieja porque la carne parece hecha jirones. En República Dominicana tenemos el mangú, una puré de plátano verde servido con queso frito, huevos y cebolla roja. Es muy común en el desayuno. Y en Puerto Rico tenemos el plátano frito y machacado con ajo, servido con pollo, camarones o cerdo. Es un plato imprescindible de la cocina puertorriqueña. Se llama el mofongo. Continuo con los sabores de América del Sur. Tenemos 4 países: Colombia, Perú, Argentina y Chile. Colombia con el ajiaco, una sopa espesa a base de 3 tipos de papa, maíz, pollo y una hierba local llamada cuascas. Es un plato típico de Bogotá. En Perú tenemos el famoso ceviche, pescado crudo marinado en zumo de limón, con cebolla roja, cilantro, maíz y camote. Es un plato emblemático de la costa peruana, por cierto. En Chile tenemos el pastel de choclo, un gratín de maíz dulce con carne, aceitunas y huevos duros. Dulce y salado, un plato único chileno. Y en Argentina tenemos el famoso, el grande asado, una gran parrillada donde se cocinan trozos de carne lentamente. Más que una comida,
es una tradición social. Más platos emblemáticos de América del Sur con 4 otros países: Venezuela, Bolivia, Uruguay y Paraguay. En Venezuela tenemos las arepas, qué rico. Un pan redondo de maíz relleno al gusto, queso, carne, aguacate, frijoles, huevo, etc. Cada región tiene su versión. En Bolivia tenemos la salteña, una especie de empanada rellena de carne, papas, arvejas, en una salsa ligeramente dulce y picante. En Uruguay tenemos el chivito, un sándwich caliente con carne, jamón, huevo, queso, verduras, todo eso dentro de un pan crujiente. Y en Paraguay tenemos la sopa paraguaya. ¿Qué es eso? No es una sopa, es un pastel salado de maíz y queso. Curiosamente se llama sopa, aunque se come con las manos. No puedo olvidar 2 países que también tienen influencias hispánicas: la Guinea Ecuatorial y las Filipinas. La Guinea Ecuatorial tiene el yetise. Es un plato tradicional que se prepara con pescado, arroz, tomates, berenjena, zanahoria y col. Es un plato sabroso y completo, típico de las reuniones familiares. Y podemos ver la influencia hispánica en las Filipinas con el lechón, un cerdo, ay, pobrecito, un cerdo asado entero preparado para las grandes celebraciones. Este plato sí es una herencia directa de la colonización española. Bueno, con todo eso hemos visto que hay una gran riqueza en la comida hispánica, y esta gran riqueza proviene de una mezcla de influencias indígenas, españolas, africanas y a veces asiáticas. Por ejemplo, el maíz, el cacao o los chiles provienen de los pueblos precolombinos. Las especias, las técnicas de cocción o los postres como el flan vienen de España. Y en las islas o en África, la herencia africana está muy presente. Cada plato cuenta una historia de mestizaje. La cocina también está en el corazón de la vida cotidiana y de las fiestas. En México, por ejemplo, en Navidad comen tamales. En Perú, durante el Inti Raymi, se celebran los platos andinos. Bueno, vemos que finalmente en toda América Latina la cocina es un asunto de familia, de tradiciones y de identidad. Cada receta tiene sus secretos transmitidos de generación en generación. Para concluir, puedo decir que cuando exploramos la gastronomía hispanohablante, comprendemos mejor la diversidad y la gran riqueza de estas culturas. Ya sea un ceviche peruano, un mofongo dominicano, un plato de Guinea Ecuatorial, cualquier cosa. Cada bocado es un pedacito de historia. Y tú dime, ¿qué plato te gustaría probar? ¿O qué plato ya has probado? Vamos a terminar con un pequeño quiz para ver quién me ha escuchado. Es muy rápido, solo hay 6 preguntas. Pregunta 1. ¿De dónde es el ceviche? ¿Chile, Perú o Colombia? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Muy bien. Respuesta B, Perú. Pregunta 2. ¿En qué país se comen pupusas? ¿El Salvador, México o Nicaragua? Tic-tac, 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 tic-tac. Excelente, El Salvador. Muy bien. Pregunta 3. ¿El mofongo es un plato típico de Puerto Rico, Venezuela o Filipinas? Tic-tac, 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 tic-tac. Puerto Rico. Respuesta A. Pregunta 4. ¿Qué especialidad se encuentra comúnmente en Guinea Ecuatorial? ¿El sancocho, el pescado con plátano frito o el yetise? A unos minutos
unos minutos. Muy bien. Respuesta C, el 26. Pregunta 5. El asado es una institución culinaria en Uruguay, Argentina o México. Muy fácil, ¿eh? Argentina. Respuesta B. Y última pregunta. ¿Qué plato es una herencia española en Filipinas? ¿Baleada, encebollado o lechón? Última pregunta, última respuesta. Respuesta C. Muy bien, lechón. Bueno, ya terminé con esta presentación. Espero que les ha gustado y que les ha dado ganas de viajar y visitar estos países maravillosos y sobre todo probar las comidas de los países hispanohablantes. Les deseo un buen día y ahora en clase con las reacciones. Hasta luego, chicos. Buen viaje.